Dios puso esta palabra en mi corazón desde el domingo pasado y quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Antes quiero leerle una historia. Me encanta comenzar con una historia. Y esto trata de un capitán a quien le entregan un barco brand new, nuevo. Y los barcos están seguros en el muelle, pero no son creados, no son fabricados para estar en el muelle. Así como tú y como yo son creados y fabricados para aguas profundas. En esas aguas profundas enfrentar tormentas y grandes desafíos. Están seguros, están cómodos, están bien en un muelle, pero no fueron fabricados para eso. De la misma forma tú y yo. Por eso a veces la comodidad nos estanca, pero eso es otro tópico. Este era un capitán a quien le entregan un barco y él zarpa en su barco. Un gran barco, era sólida, moderna, diseñada para conquistar el océano. Y todo iba en perfectas condiciones. Horas después de comenzar el viaje, uno de sus marineros descubre una pequeña grieta en el fuselaje, en el casco, en la estructura. Era pequeñita, muy mínima, que apenas se notaba. Y va donde el capitán y le dice: capitán, hay una grieta. En el cuarto de máquinas hay una pequeña grieta. Y el capitán va a verla, que es pequeña, y le dice: no, chico, no te preocupes, eso está muy pequeño. Las horas pasan, la pequeña grieta comienza a expandirse, comienza a entrar agua. Al principio eran unas goticas. Esas gotas después se convirtieron en litros. Y a medida que pasaba el tiempo ya no eran litros, ya eran galones. Mientras tanto el barco seguía navegando, la tripulación continuaba trabajando, todo parecía normal. Pero por debajo de la superficie el agua comenzaba a entrar. Cuando llegó el momento de enfrentar su tormenta, el barco empieza a atravesar la tormenta, pero estaba debilitado. La tormenta lo vence. La tormenta lo hunde. Y comienza la interrogante. ¿Qué fue lo que hundió el barco? ¿Fue la tormenta o fue la grieta que no fue tratada? Y de la misma forma, cuando meditaban esta historia, es nuestra vida espiritual. Hay grietas en nuestro carácter como hijos de Dios, como cristianos. Hay grietas en nuestro corazón. El Espíritu Santo muchas veces nos revela y saca una banderita roja. Como estamos en época de fútbol, vamos a decir una tarjeta amarilla. Y nos dice: cuidado con esto, cuidado con esto. Y a veces nosotros ignoramos esas grietas. Y el naufragio de una persona no comienza en medio de la tormenta, comienza tiempo atrás, cuando comenzamos a ignorar la palabra de Dios. Las advertencias que Dios nos da a veces parecen asuntos pequeñitos, como esa pequeña grieta en el barco. Una desobediencia que justificamos, una falta de perdón que a veces alimentamos, un pecado que escondemos, dígame todo aquí, amén. Una verdad que decidimos no obedecer, un principio bíblico que dejamos pasar por alto. Y cuando enfrentamos tormentas, pues la tormenta no destruye nuestra fe. La tormenta simple y llanamente revela la actitud y la condición de nuestro corazón. Por eso Pablo, que era experto en naufragios, el apóstol Pablo dice la escritura que enfrentó cualquier cantidad de desafíos, entre ellos 3 naufragios, dice la escritura. Y Pablo advierte a su discípulo Timoteo, que ya estaba pastoreando. Y quiero que vayamos a la palabra, primera de Timoteo 1:19. Capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra. Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado, su fe naufragó. Uy, qué palabra tan fuerte esa. Qué buen consejo. Aférrate a tu fe, mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas hicieron lo que les dio la gana, ignoraron la palabra de Dios, ignoraron el consejo
de los principios, de los preceptos de la palabra de Dios, y su fe naufragó. Y la conciencia limpia es simplemente un casco sin grietas, una estructura del barco sin grietas. Es un corazón genuino, sincero, no perfecto, pero sí honesto con Dios. Mantener limpia nuestra conciencia es proteger la fe antes que llegue la tormenta. Y de acuerdo a la palabra, la conciencia es una capacidad que Dios nos da que actúa como un GPS moral, como una brújula moral, como una guía moral en nuestra vida. Esa es la razón por la cual Dios nos dejó las Escrituras. Es su código moral para sus hijos. Amén. En el Nuevo Testamento el término utilizado para conciencia es la palabra griega suneidesis, que significa conocimiento compartido o alerta moral. Esa pequeña, esa voz interior que viene a tu corazón, que viene a nuestras vidas cuando sabemos que tal vez estamos haciendo lo contrario de lo que dice la palabra. Esa voz interior que nos alerta, que nos habla y nos dice: hey, no respondas así, epa, no hagas ese negocio, eso es ilegal, no lo hagas. Esa voz interna que siempre está sujeta al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo revelándonos y recordándonos la palabra. Por lo tanto, hoy quiero que aprendamos a identificar qué actitudes hacen naufragar nuestra fe. ¿Qué actitudes hacen naufragar nuestra fe? Porque cuando la fe de un cristiano naufraga, pierde la capacidad de bendecir su nación. O lo voy a repetir. Cuando la fe de un hijo o una hija de Dios naufraga, ese hombre, esa mujer pierde la capacidad de bendecir su tierra. Cuando una familia es destruida, esa familia pierde la capacidad de ser de bendición en su vecindario, donde él se encuentre. Por eso tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Cristo, y de eso quiero hablarles esta mañana. ¿Qué hace naufragar nuestra fe? Lo primero, voy rápidamente: descuidar la palabra de Dios. Cuando tú y yo descuidamos la palabra, la empaquetamos, la ignoramos, cuando tú y yo no estamos expuestos a la palabra de Dios, pues nuestra conciencia va a estar a nivel de nuestra carne. No va a haber, el Espíritu Santo siempre nos va a revelar su palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a través de la palabra. Lo que transforma es la palabra de Dios. Lo que cambia a un hombre es la palabra de Dios. Lo que cambia a una mujer es la palabra de Dios. Lo que fortalece nuestra fe es la palabra de Dios. Lo que va a fortalecer nuestro carácter como hijos de Dios es la palabra de Dios. Mateo 13:22 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, por el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha a 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esa palabra tiene que caer en corazones receptivos y sensibles, pero nuestros corazones tienen que estar rendidos a Dios. Tu corazón tiene que estar rendido a Dios. Por eso Dios habló en su palabra y prometió que en los postreros días Él derramaría de su espíritu, cambiaría los corazones de piedra en corazones de carne y nos daría un corazón sensible y receptivo a Él. Pero esa es una decisión diaria. Eso es parte de aferrarnos a la fe. Nuestra responsabilidad es abonar la tierra. La tierra hay que prepararla para que la semilla prospere. Pero yo debo preparar mi corazón. Yo debo guardar mi corazón para que la semilla dé un fruto. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hablará, nos guiará, nos corrija. Jesús dijo: les voy a enviar, mi Padre va a enviarles el Espíritu, al consejero, al consolador,
Él le hará de saber las cosas que han de venir, pero también dice, Él les recordará mis palabras. La pregunta es, si en mí no hay palabra, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo? Que no he posteado nada en internet, que no he puesto una historia, que no he visto la televisión. No, el Espíritu Santo me va a recordar la palabra de Cristo. El Espíritu Santo que está en ti, by the way, que está en mí, nos recuerda las palabras de Dios. Por eso es tan importante que estemos total y absolutamente expuestos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a iluminar nuestra conciencia. En pocas palabras, nuestra conciencia, esa sensibilidad espiritual que Dios pone en nosotros, que nos va a alertar cuando algo no está bien, esa voz interior que nos incomoda cuando comenzamos a alejarnos de Dios, cuando normalizamos algún tipo de actitud que no está bien delante de Dios. ¿Qué pensamos? ¿Cómo actuamos? Si nuestras acciones agradan a Dios o no. Esa es nuestra conciencia. Y esto nos lleva al segundo punto. Primero es atesorar la palabra de Dios. Lo segundo es cuando lo delicado que es rechazar o ignorar flagrantemente la palabra de Dios. Eso trae consecuencias gravísimas. Cuando yo rechazo, cuando yo ignoro la palabra de Dios, cuando yo sé que debo perdonar y no perdono, cuando yo sé que debo ser responsable y no lo soy, cuando yo sé que no debo codiciar y codicio, cuando no sé que debo meterme en un negocio ilegal y lo hago, estoy ignorando, estoy rechazando la palabra de Dios. Y la Biblia habla que nuestra conciencia es la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, en pocas palabras, estoy parafraseando. A mayor palabra, mayor conciencia clara y limpia en mi vida. Y en las escrituras hay 3 tipos de conciencia que nos habla cuando estudiaba sobre esto. Pablo habla de la conciencia limpia y buena, que es esa paz interior que uno sabe, hey, estoy atravesando esta situación, tengo este problema, pero Señor, tengo mi conciencia limpia porque sé que estoy haciendo las cosas como tú me dices que las haga. Eso es una conciencia limpia, cuando mi accionar, cuando mis actitudes van a la luz de la palabra. Tal vez los resultados en ese momento no son los más adecuados, pero mi conciencia está tranquila porque yo estoy haciendo las cosas bien. De hecho, en Hechos 24:16, el apóstol Pablo, cuando lo estaban acusando, cuando lo estaban persiguiendo, en Hechos 24:16 dice, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Es decir, que él estaba haciendo las cosas by the book. Estaba haciendo las cosas bien. Y si tú y yo hacemos las cosas bien, no tenemos de qué preocuparnos. No tenemos de qué preocuparnos. Porque sé que nuestra conciencia, sabemos que nuestra conciencia está delante de Dios, está bien. También la Biblia nos habla de conciencias débiles. Que ocurre cuando una persona, el entendimiento de su fe, está recién convertido y no tiene la madurez espiritual. Entonces la Biblia nos advierte que nuestras actitudes ante ese tipo de personas debemos ser sabios para no ser tropiezo. Y el apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios 8:9. Dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Es decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo debo entender que si tengo a alguien de lechita a mi izquierda, yo tengo que ser de bendición para él y no de tropiezo. Yo debo conducir mi vida testificando y guardando su corazón. Porque todos aquí tenemos influencia. Todos tenemos influencia. Dicen las estadísticas que la persona más pasiva influencia a lo largo de su vida como 5,000 personas. Imagínense ustedes. ¿Ok? Por lo tanto, tu vida es una vida de influencia. ¿Qué tipo de influencia estamos proyectando? De eso se trata esta escritura y ese era el consejo de Pablo. Y por último, la Biblia habla de conciencias cauterizadas, de conciencias muertas, que es cuando una persona ignora la palabra de Dios flagrantemente, persiste en pecar y llega un momento que su capacidad de discernir entre el bien y el mal desaparece. Personas que
hacen el mal como si nada. Vaya, el gobierno de Venezuela. A mí me da tristeza como venezolano ver cómo esos gobernantes son unos descarados. Instrumento en las manos del diablo. Cómo están pendientes de su conveniencia en vez de ayudar al que está pasando por una tragedia de perder su hogar, de perder su familia, de perder seres amados. Ellos están en lo suyo, como si no les interesara absolutamente nada. Esos son conciencias cauterizadas, como dice Primera de Timoteo 4, 1 al 2. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. El versículo 2, estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Una versión dice la conciencia cauterizada, y son esas personas que no tienen ni idea. Lo malo para ellos es perfecto y lo bueno es malo. Estas son las consecuencias de ignorar y rechazar la palabra de Dios. El tercer punto, este punto es muy común. Pastor Luis y Pastor Jania tienen un PhD en esto. Cuando una persona guía su vida por las emociones. ¿Cuán grave es que tú y yo tomemos decisiones basados en las emociones? Esto nos debilita nuestra fe, agrieta nuestra fe. Nuestros sentimientos pueden llevarnos a grandes equivocaciones. ¿Somos seres emocionales? Sí. Dios nos hizo emocionales, y en tu vida y en mi vida hay emociones buenas, pero también hay emociones tóxicas que tenemos que rendirlas ante Dios y sustituirlas por los principios de la palabra de Dios. Amén. Esas emociones nos hacen crear falsas expectativas, haciéndonos creer que algo es de Dios, una relación, por ejemplo, una inversión, un negocio, alabado sea Dios. Ustedes no tienen idea cuántas personas se meten en negocio y después vienen a nosotros los pastores a buscar consejos porque no hayan cómo salirse. Ven acá, pero tú buscaste consejos para meterte. ¿Ok? Nunca dirijan su vida cuando están con las emociones. Nunca tomen decisiones con las emociones a flor de piel. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios conoce lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Por eso el salmista, por eso el rey David decía y escribió en el Salmo: Señor, escudriñame, escudriñame, escudriñame y hazme saber pecados ocultos que están en mi corazón. Porque Él sí lo conoce, nosotros no. Debemos rendir día a día nuestro corazón a Dios. Nuestras emociones pueden hacernos creer que Dios está en algo que me apasiona, algo que yo quiero. Esto lo vemos muy a menudo aquí. Hombres emocionadísimos: ella es la mujer de Dios para mi vida. O mujeres: este es el hombre perfecto, es el príncipe azul. Muchachos, aquí podemos hacer libros. Y uno los aconseja: eso no es de Dios. Algunos te escuchan, gloria a Dios, otros hacen caso omiso. Después vienen las consecuencias. ¿Ok? Debemos guiar nuestras vidas a través del consejo. Para eso pone Dios autoridades espirituales en tu vida, para guiarte, para protegerte. Digan todos amén. Nuestras emociones, nuestras pasiones a veces van a hacernos creer que Dios aprueba una relación matrimonial. Cuidado con eso, porque después vienen las decepciones y las personas terminan culpando a Dios. Culpan a Dios. Pero ¿cómo Dios permitió esto? ¿Cómo Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios? Y mira, Él era el príncipe. Yo sentía en mi corazón de parte de Dios que era el hombre o la mujer. Dios no estaba ahí, Dios se apartó. Y tú tomaste tu decisión. Esta actitud de ser guiado por nuestros corazones nos desconecta de la gratitud y por ende del gozo de Dios. Por eso no es sabio tomar decisiones cuando estamos con esos sentimientos a flor de piel. Si estás molesto, hey,
cálmate, piensa, medita en Dios y toma decisiones. Nunca tomemos decisiones permanentes basadas en emociones temporales. ¿Ok? Eso es gravísimo. Lo cuarto, que va a ser un estorbo en mi fe. El cuarto punto, que si lo hago, mi fe puede naufragar. Sencillamente, no congregarnos. No congregarnos. Personas que dicen, yo soy la iglesia. Ah, sí, qué chévere. Pero si la iglesia soy yo no necesito congregarme. Yo no necesito ir los domingos. Los domingos es el día de Dios. Los domingos Dios te está esperando aquí para guiarte. Los domingos Dios nos está esperando para usar al pastor, al quien esté predicando, porque uno ora en nuestro corazón y eso ustedes y nosotros somos privilegiados de tener los pastores que tenemos. Déselo fuerte al Señor. Yo soy testigo del temor reverente que hay en nuestro pastor. Que a las 3 de la mañana está orando todos los días y buscando el pasto verde para cada uno de nosotros. Eso se valora, eso se honra, eso se respeta. Entonces hay personas que no se congregan. Hay personas que no, cuando tú no te congregas, tú le estás diciendo a Dios, a mí no me interesa tu iglesia. ¿Quién creó la iglesia? El Señor Jesús. El Espíritu Santo va a usar imperfecciones para ministrarte, porque aquí todos somos imperfectos. Pero debemos congregarnos. Hebreos 10:23 nos advierte, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y el versículo 25, y no dejemos de ¿qué? Congregarnos como lo hacen algunos. Eso no somos nosotros. Como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Escúchenme, esta palabra está más vigente que nunca. Esta palabra es para hoy. Esta palabra es para hoy. Por eso tenemos que congregarnos para mantenernos como carbones encendidos, orando los unos por los otros y comiendo de la mesa que Jesús adereza para ti y para mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Punto número 5. Uy, esta me encantó. Este me encantó porque está pasando como ustedes no tienen idea. El quinto punto es que nuestra fe puede naufragar cuando nos conectamos con las voces equivocadas. Voy directo al grano. Cuidado con lo que escuchas en YouTube. Cuidado con lo que estás escuchando en las redes. ¿Por qué? Porque en las redes hay una satra de irresponsables hablando cualquier cantidad de estupideces que van a traer rebeldía y confusión a tu vida. Por ejemplo, el más reciente que vi, que me indignó. La cobertura no es de Dios. La cobertura no está en la palabra de Dios. Tú no necesitas cobertura. Eso es lo más irresponsable que hay. ¿Qué fue Yetro de Moisés? Su cobertura. ¿Qué fue Elías de Eliseo? Su cobertura. ¿Qué fue Pablo de Timoteo? Su cobertura. ¿Qué fue Jesús de los apóstoles? Su cobertura. Dios va a usar la cobertura para protegerte, para guiarte, para aconsejarte, para restaurarte. Cuidado con las voces que escuchas en internet. Cuidado con las prédicas que escuchas en internet, porque las voces equivocadas te desconectarán de tu cobertura, de tu iglesia, de tu familia y eventualmente de tu propósito. Y en cuanto a relaciones, ni les cuento, tristemente, nosotros hemos visto hombres que se casan con la mujer equivocada,
y ese llamado se va por Bush, o viceversa. La mujer que se casa con el hombre equivocado se conectan a diferentes voces. Son guiados por voces que suenan muy espirituales, pero que son voces del diablo. Plano y raspado. Cuidado con la voz que escucha. Cuidado con quién te alías, con quién te rodeas, con quién haces alianzas. ¿Por qué? Porque con la voz que tú te conectes es la voz que vas a seguir. Pero tú y yo somos hijos de Cristo. Y como hijos de Cristo dice que nosotros, sus ovejas, escuchamos su voz y la seguimos. Si yo estoy siguiendo la voz de Dios, mis acciones tienen que testificar de que soy tal, de que soy un hijo o una hija de Dios. Las voces equivocadas pueden sonar lógicas, espirituales, pero si contradicen la palabra de Dios, siempre van a traer confusión, temor, rebeldía y falta de dirección. Cuidado con las voces que nos conectamos. Eva se conectó con la voz de la serpiente. Saúl se conectó con la voz del pueblo y desobedeció. Aarón se conectó con la voz de todos los que decían, ¿dónde está Moisés? Y terminó siendo un becerro de oro que trajo muerte. 3,000 personas murieron por esa conexión equivocada. Cuidado con lo que escuchamos. Proverbios 12:26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por el mal camino. Cuidado con aquellas voces que escuchamos y a quién permitimos a nuestro alrededor. Amén. El siguiente punto, falta de integridad. Cuando alguien ve a una persona tramposa, deshonesta, mentirosa, con doble moral, eso no testifica, eso no es un testimonio, eso es un testimonio. Tenemos que ser personas de integridad, tenemos que reflejar la verdad y la integridad de la palabra de Dios. No solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Vivir con autenticidad es importante en la vida. El ser de una sola pieza, sin doble moral. La integridad en mi vida me va a traer paz. Me va a traer buena conciencia. Me va a traer estabilidad emocional. Me va a traer seguridad. Esa confianza, esa integridad en los matrimonios. Mi esposa la conoce la clave, son las mismas claves de celulares, de todo. Ya puede ver mi cartera, ya puede ver lo que... Eso es rico, vivir así. Vivir en integridad es lo más divino del mundo. Que tú no tengas, porque andas con tu conciencia, dáselo fuerte a Dios. Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Por qué? ¿Por qué será quebrantado? Porque Dios todo lo saca a la luz. Dios no puede ser burlado. Dios saca todo a la luz. By the way, para eso es la cobertura. Si tú estás pasando por alguna situación donde estás cometiendo un error, un pecado, tu cobertura, nosotros estamos aquí para eso. Tú vienes, habla con una persona de autoridad espiritual y sea honesto, sea íntegro, sea sincero. Mira, estoy teniendo problemas con esto. Ayúdame a orar, por favor. Porque cuando nosotros lo oculto lo sacamos a la luz, ya para Satanás eso pierde poder. Todo lo oculto le da poder a Satanás. Todo pecado oculto es un grillete de Satanás en tu tobillo. Todo pecado oculto en tu vida es un grillete de Satanás en tu vida. Que en su momento él te va a guiar para acá, te va a echar para acá, te manipula. Te manipula. Pero cuando tú confiesas, cuando tú revelas ese pecado, eso pierde poder. Ese grillete se desaparece. De lo contrario, te va a estar dominando, te va a estar guiando, te tira para allá, tira para la izquierda, tira para allá, y vas a ser un títere en las manos de Satanás. La integridad no significa que tú y yo tenemos que ser perfectos. No. Significa que tomamos la decisión de vivir
sin una doble vida. Siendo honesto, admitiendo nuestros errores, corrigiendo nuestros errores, arrepintiéndonos, pidiendo perdón cuando nos equivocamos. Eso es integridad, y esto me da el siguiente punto, de lo que agrieta nuestro corazón para que nuestra fe se hunda, y es el orgullo y la autosuficiencia. Hay personas que se conectan con voces incorrectas y después terminan diciendo: yo no necesito a nadie, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito congregarme para tener éxito en mi vida, yo puedo solo, yo tengo la inteligencia, yo tengo la capacidad de hacerlo sin ayuda. Señores, eso se llama orgullo, eso es altivez. Y eso es un alto nivel de pecado. Creer que no necesitas a nadie en tu vida. Pensar que no necesitas la palabra de Dios porque eres lo suficientemente inteligente o brillante. Eso no es ser inteligente, eso es ser un bobo de la yuca, como diría Pastor Frank. Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Cuidado con el orgullo y la arrogancia. El orgullo nos hace creer que no necesitamos ni el consejo, ni la corrección, ni que dependemos de Dios. Eso endurece el corazón, nubla tu capacidad de ver las cosas de una forma justa. Te lleva a apartarte, te lleva a muerte, vas a quedar solo. Una persona orgullosa generalmente queda solo. Una persona altiva eventualmente queda sola. Por eso, antes de una caída visible, escúchenme, muchas veces ya ocurrió una caída en el corazón, porque ese corazón se llenó de orgullo. Dejamos de escuchar, dejamos de aprender, dejamos de reconocer que dependemos de nuestro Dios. El orgullo dice: yo puedo solo, mientras que la humildad dice: sin Dios estoy frito. Sin ti yo no puedo hacer nada. Separados de mí, nada. Eso es humildad. Eso es humildad. Y la destrucción por el orgullo se puede evitar cuando tenemos un corazón enseñable. Cuando tú aprendes a escuchar lo que no te gusta escuchar de alguien que te ama. De alguien que te ama. Alguien que quiere cuidarte y te dice: así no se hacen las cosas. Así no se hace. Eso está mal. Esa forma está mal. Y tú, ok, tienes razón, perdón. Eso es humildad. Pero hay personas que no aceptan la guianza, que no aceptan el consejo. La humildad no nos hace pequeños, sino firmes de carácter. La humildad no me hace una persona débil, sino alguien maduro de carácter firme y de convicciones sólidas. La verdadera humildad nunca va a luchar contra tu autoestima. Es como el verdadero espíritu de servicio. Jamás va a contradecirse con tu autoestima. Porque el verdadero líder es el que sirve. Es un servidor. Jesús lo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Lo último que agrieta nuestra fe hasta hacerla naufragar se llama pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Los pecados ocultos, ya hablé de eso, los pecados que no confesamos. Cuando ignoramos y rechazamos la palabra y hacemos lo que nos da la gana, cuando desobedecemos, escúchame, los principios de la palabra son para obedecerlos todos, no la mitad, no estos que me convienen, aquellos no, todos, porque obediencia a medias es desobediencia. Yo obedezco o desobedezco. Aquí no hay término medio. Entonces yo decido ser obediente y decido llevar una vida
de rectitud y de honestidad y de integridad ante Dios. El pecado me aleja de Dios. El pecado agrieta mi corazón. Ustedes dirán, pues sí, pero Pastor Ernesto, yo tampoco es que, cónchale, soy un desgraciado que le pegó a mi mamá y me la paso por ahí robando. No hay pecado chiquito, no es pecado grande, pecado es pecado. Una mentira es un pecado. No existen las mentiras blancas, existe el pecado de mentir. Punto. Y Dios estableció lo que es el pecado cuando nos dio su palabra. Cuando Él puso la ley, cuando Él le sopló la ley a Moisés, cuando se la dictó, ahí estableció lo que es la moralidad y lo que es inmoral y es pecado. Y termina diciéndole, mira que pongo delante de ti el bien, pongo a ti el bien y pon el mal. Escoge el bien para que vivas y todo lo que hagas prospere y te vaya bien en la vida para ti y tu descendencia. Escoge tú, nos deja el libre albedrío, escoge tú. Así que es nuestra decisión el ser intencionales. Escúchenme, esa palabra para mí, esa es una de las palabras preferidas en mi vida. Ser intencionales. Porque hay que ser intencional para ser un buen esposo. Hay que ser intencional para decidir amar a nuestra esposa todos los días. Hay que ser intencional para rendir mi corazón todos los días a Dios. Hay que ser intencional en tener gratitud, en yo abrir los ojos y decir, gracias Señor, estoy vivo, no pasaste el switch off anoche. Te doy las gracias, úsame, haz lo que tú quieras hoy con mi vida. Tenemos que ser intencionales en nuestras vidas. Y debemos todos los días de nuestra vida poner nuestro corazón en las manos de Dios para que sea sensible y receptivo a su voz. Decidir todos los días de nuestra vida aferrarnos a la fe. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo a Timoteo? Timoteo, aférrate a la fe. Aférrate a la fe en Cristo. Aférrate a tu fe. Para aferrarnos es una decisión diaria, mis amados. Y de esto se trata este mensaje que Dios puso en mi corazón hoy. Si tú y yo queremos bendecir, ser de bendición, tenemos que proyectar nuestra fe de una forma genuina, no una religión, sino que verdaderamente, por esencia, somos diferentes. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y quiero terminar con esta escritura. Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Hago un paréntesis aquí. Una vez escuché un predicador diciendo algo que me encantó. Si tú te mudas, donde tú vives, tu vecino va a decir, ay, se mudaron. O van a decir, qué bueno que se mudaron, qué gente tan pesada, qué gente tan insoportable, gracias a Dios que se mudaron. Eso pasa. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Eso es aferrarnos a nuestra fe. Eso es yo decidir ser un hijo o una hija de Dios. Hacer las cosas by the book. Imperfecto, sí, pero yo decido por Jesús. Yo decido por Dios. Esa es una forma que tú y yo tenemos de bendecir la tierra. Y la última escritura es Jeremías 29:7. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié. Pidan al Señor por la ciudad,
porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esa palabra es tan poderosa. Esa palabra es tan poderosa. Del bienestar de la ciudad dependerá tu bienestar y mi bienestar. Mis amados, definitivamente tú y yo tenemos que ser hacedores de cultura del bien. Hacedores de culturas a la manera de Dios. Verdaderos instrumentos en las manos de Dios. Siendo luz y siendo sal. Estamos llamados a eso.